Buenas tardes, en el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre las cuestiones adicionales y los subtemas son exequatur, providencias judiciales y laudos arbitrales, orden público en el derecho internacional privado, cooperación internacional, exhortos o cartas rogatorias. Nuestro grupo está conformado por Romario Barrios, Ralfi Coronado, Danilo Cepeda, Reidy Montenegro, Eddie Vázquez y la persona a quien les habla, María José Mendoza. Hay que empezar definiendo lo que es exequatur. Exequatur proviene del latín execútese. Es una excepción a la soberanía en la administración de justicia que, en virtud de la internacionalización del derecho y las relaciones jurídicas con otros países, permite que sentencias y otras providencias proferidas en otro país tengan plenos efectos jurídicos. Este exequatur lo que busca, en pocas palabras, es de que se pueda ejecutar sentencias que fueron proferidas en países o en jurisdicciones fuera de la que el Estado colombiano tiene. Eh, También dependerá, más adelante se le explicará, dependerá de otros requisitos, pero principalmente es de que haya o exista entre ambos estados eh, un acuerdo internacional para poder realizar ese tipo de maniobras jurídicas. Prosiguiendo, los laudos arbitrales. Hay que explicar, pues lógicamente, que el exequatur se basa o se usa en providencias judiciales. Entre esas está el laudo arbitral. Quiero hacer como un pequeño paréntesis pues para explicar qué es un laudo arbitral en el caso pues de que no se conozca esa información. Y en palabras resumidas, el laudo arbitral es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Lo que se busca es que entre, digamos, cuando entra un conflicto entre empresas, por ejemplo, entre eh, contratantes, y en ese contrato pues se ha estipulado de que el laudo arbitral sea, digamos, el primer paso para resolver un conflicto. Entonces lo que se usa es el arbitramiento, un tribunal de arbitramiento elegido por ellos en el contrato, donde pues se tratará de resolver el asunto y ese laudo arbitral es la sentencia proferida por ese arbitramiento. También tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia judicial y la misma, digamos, eficacia y ejecución al momento de resolver la controversia. Bueno, en el artículo 605 del Código General del Proceso en Colombia, pues encontramos la figura del exequatur como la sentencia y otras providencias que revistan de tal carácter, pronunciadas por autoridades extranjeras en proceso contencioso o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país. O sea, en pocas palabras, con el país en que se encuentra el conflicto o con el país que realizó la sentencia, realizó la providencia y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia. El exequatur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero se someterá a las normas que regulan la materia. Bueno, entonces encontramos que, según la definición de nuestro Código General del Proceso, el exequatur, como ya le había explicado inicialmente, es esa, digamos, esa capacidad de que tiene las sentencias judiciales extranjeras o nacionales, pues para tener la misma fuerza de ejecución en cualquiera de los dos territorios donde haya existido esa sentencia. En pocas palabras, cuando un juez realiza la sentencia o la providencia o una corte o cualquier tribunal, digamos, judicial del extranjero, mientras que exista un acuerdo o un tratado internacional entre ambos estados para aceptar la jurisdicción judicial del otro estado, entonces en ese caso nos encontraríamos frente
a un caso de exequatur. Ahora, para que esas sentencias extranjeras tengan efectos en Colombia, pues se deben cumplir los requisitos que se encuentran en el artículo 906 del Código General del Proceso, y los cuales son, pues, primero, que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. En pocas palabras, que el asunto de conflicto no verse en bienes que se encuentran en el territorio colombiano. Lógicamente es cuando este conflicto se basa o se versa sobre derechos reales. Segundo, que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas pues las de procedimiento. En pocas palabras, que no sea contrario al orden público ese ordenamiento jurídico de donde proviene la sentencia extranjera. Tercero, que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen y se presente en copia debidamente legalizada. Pues lógicamente esto tiene un trámite que más adelante será explicado, pero lo que se establece en este punto es que se cumpla el procedimiento completo de esa sentencia. En pocas palabras, lleve su vía, no se encuentra en una apelación o en otro tipo de procedimiento donde no se pueda ejecutar o que no se pueda encontrar plenamente ejecutoriada esa sentencia. Ahora, en el cuarto punto, lo que nos quiere decir es que el asunto sobre el cual recae la sentencia no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos, mientras que la competencia, según la norma, la normatividad o incluso el tratado internacional no recaiga exclusivamente sobre un juez colombiano, pues se aceptará la sentencia extranjera, la ejecución de la sentencia extranjera. El quinto es que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoria de jueces nacionales sobre el mismo asunto. Y aquí lo que estamos tratando de buscar en este punto es que no exista un conflicto entre los ordenamientos jurídicos judiciales de dos países distintos. En pocas palabras, pues si ya existe una sentencia en Colombia o si hay un proceso en curso abierto sobre ese asunto, pues no se podrá aceptar que se ejecute una sentencia de un país extranjero. Por último, que si se hubiera dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria. En pocas palabras, que se haya cumplido el debido proceso en contra del demandado, se haya aceptado su derecho a contradicción y haya sido pues la sentencia conforme a la ley del país de origen. Entonces pues ya ahora sí podemos hablar de una sentencia ejecutoria, la cual se aceptará para ejecutarse también en el territorio colombiano. ¿Cuál es el juez competente para los procesos exequatur? Los procesos exequatur se adelantan ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a menos que exista una disposición internacional que dicte competencia para otro juez. En el caso que haya competencia internacional para otro juez, la Corte Suprema se declarará impedida y evitará así un conflicto con las leyes internacionales. ¿Cómo se tramita un proceso exequatur? El trámite de una demanda exequatur tiene las siguientes características. Primero, si la sentencia extranjera está en un idioma diferente al castellano, esta debe ser traducida cumpliendo los requisitos legales. Segundo, en la demanda deberán pedirse las pruebas que se consideren pertinentes. Tercero, la Corte rechazará la demanda si faltara alguno de los requisitos exigidos en el ápice anterior, si recae sobre alguno de los numerales 1 al 4. De la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia al procurador delegado que corresponda con razón de la naturaleza del asunto por el término de 5 días. Vencido el traslado, se decretarán las pruebas, se fijará audiencia para prácticas, oír los alegatos de las partes y dictar sentencia. Si la Corte concede el exequatur y la sentencia extranjera requiere ejecución, concederá
Conocerá de esta el juez competente conforme a las reglas generales. El punto que vamos a explicar ahora es el orden público en el derecho internacional privado. El orden público es un conjunto de relaciones reguladas según su naturaleza jurídica y por la ley territorial. La noción de orden público sugiere un conjunto de normas capaces de proteger y velar por la seguridad, la estabilidad de un territorio para el bien común. En la doctrina podemos encontrar que el jurista Goldschmidt manifiesta que el orden público tiene que ver con la diversidad ideológica de la comunidad de los pueblos que aplican mutuamente sus derechos y con el reconocimiento de una obligación jurídica de aplicar al derecho extranjero. Es de gran importancia saber que el orden público interno es muy diferente al orden público internacional. El primero se desenvuelve dentro del derecho privado de cada país y se refiere a aquellas normas que no pueden ser derogadas por los acuerdos particulares, mientras que el segundo hace relación a la inaplicación de las normas extranjeras que, siendo aplicables, pueden vulnerar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Savigny maneja una teoría en donde se afirma que la ley de orden público tiene competencia excepcional y exorbitante y que por esto es que se aplica como remedio excepcional contra la aplicación de la ley extranjera que normalmente debiera aplicarse. Estas diligencias a las que yo me refiero pueden ser una solicitud que formula un juez a otro de igual jerarquía, pero que tenga la finalidad de que se practique ante el segundo el desahogo de una notificación, ya sea de documentos o ya sea una simple citación de persona, emplazamiento por juicio, etc. Además de esto, se puede utilizar esta comisión por cuestiones de jurisdicción, es decir, cuando hay un límite en cuanto al ámbito de alguna competencia espacial y que no se pueda actuar más que en el territorio donde se encuentra. Algo que no está plasmado en las diapositivas y de pronto en el resumen tampoco está, pero me parece pertinente hacérselo saber a ustedes, mis compañeros, es que este tipo de comisión también tiene 3 principios fundamentales en donde son aplicables en el derecho internacional. Uno de estos principios es la reciprocidad, el otro es la confianza y el otro es la especialidad. Lo que se busca en general es brindar auxilio judicial a un estado exhortante y que cada estado requerido que esté aquí tenga plena confianza en que lo dictaminado, ya sea por la autoridad requiriente, en verdad va a ser eficaz. Además de eso, se busca también la cooperación para dirigirse ante hechos concretos y peticiones precisas. Bueno, algo muy importante en este tema también es la Convención Interamericana de Exhortos o Cartas Rogatorias. Esta convención fue firmada en Panamá el 30 de enero de 1975 y se publicó en el registro oficial que tiene como número 153 del 25 de noviembre. Aquí, en esta convención, son miembros algunos países, entre estos Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y nuestro país Colombia, entre otros más. Bueno, la presente convención tiene consigo 25 artículos. También se dice que esta convención va a regir indefinidamente, pero que todos los estados que hacen parte de él, es decir, todos los países miembros que yo mencioné y los otros que hacen parte, pueden denunciar si hay algún tipo de violación o no están de acuerdo con algún artículo pues en común.
En una situación de esta siempre hay una barrera de lenguaje que puede dividir a ambos estados, pero es por eso de que siempre el exhorto o la carta rogatoria y la documentación que va a estar anexa en este proceso debe encontrarse debidamente traducido al idioma oficial del estado requerido. Además de esto, se dice de que en estas zonas fronterizas se podrá dar cumplimiento eficazmente a todo exhorto o carta rogatorio sin necesidad de legalizaciones. Esto por cuanto de que muchas veces se pone en riesgo la deportación de una persona, de una familia, y también recordemos que en estas situaciones así de pronto de migraciones o algo así, están en juego también pues la vida de niños. Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los estados parte siempre que reúnan los siguientes requisitos. A. Se presumirá que el exhorto o carta rogatoria se haya debidamente legalizada en el estado requerente cuando lo hubiere sido por funcionario consular o agente diplomático competente. B. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentre debidamente traducidos al idioma oficial del estado requerido. Todo lo anterior se desarrolla dentro del marco legal de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, artículo 13. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos, o por la autoridad central del estado requirente o requerido según el caso. Cabe decir que la diferencia entre exhorto y la carta rogatoria radica en que el primero puede ser expedido por una autoridad judicial o administrativa y siempre va dirigido al cónsul, mientras que el segundo instrumento, es decir, la carta rogatoria, solo puede ser expedida por una autoridad judicial dirigida a la autoridad judicial homóloga, de manera que su trámite se hace a través de las embajadas y por vía diplomática. En Colombia, el proceso de carta rogatoria se realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. En primer lugar, la autoridad colombiana libra rogatoria y envía al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Como segundo paso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia envía la rogatoria a la misión diplomática acreditada en el estado requerido. Luego, la misión diplomática colombiana envía al Ministerio de Relaciones Exteriores del estado receptor para que éste haga llegar la rogatoria a la autoridad competente. Luego, la autoridad extranjera competente adelanta la diligencia solicitada y devuelve a la autoridad de origen por intermedio de la misión diplomática del estado requirente. Por último, la misión diplomática colombiana envía al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que haga llegar la rogatoria a la autoridad solicitante. Cabe resaltar que lo anterior no obsta para que las autoridades centrales no tengan comunicación directa cuando requieren una diligencia en virtud de los diferentes convenios internacionales firmados por Colombia y otros estados. De esta manera terminamos nuestra intervención y estaremos atentos si tienen alguna pregunta.